Hola, bienvenido al videoblog de Derecho Romano 2 y este es el cuarto vídeo. Nos habíamos quedado en la relevancia del pensamiento de Dors en torno a la distinción del derecho público del privado y por qué esta asignatura debe de llamarse derecho privado. No nos ocupa a nosotros conocer las instituciones públicas. Hombre, si fuese el caso de estudiar eh, derecho administrativo, pues sí que nos convendrá estudiar cómo era el municipio romano. Para no irme tan lejos, me encargaron el año pasado por ser el quinto centenario de la conmemoración de la fundación del ayuntamiento de Veracruz por Hernán Cortés, pues hablar un poco acerca de la historia del ayuntamiento castellano y antes del municipio romano, del cual abrevó el derecho castellano. Hemos comentado en alguna ocasión en clases que mucho del derecho romano fue contenido en las 7 partidas que publicó en su momento el rey Alfonso X, el rey sabio, es decir, 1265. De las partidas 4 a las 6, pues es el derecho privado y prácticamente es un contenido pleno de derecho romano, aunque esté expresado en un castellano antiguo. Y, bueno, ya existe una edición que dirigió el profesor Sánchez Arcilla para hacerlo al español actual, donde colaboró mi buen amigo de la Universidad Complutense de Madrid y hoy en día vicedecano de la misma, de su facultad, el profesor Faustino Martínez Martínez. Ahí podemos aproximarnos a conocer ese derecho. Pero bueno, ya sabemos que el derecho romano tuvo lo que se conoció como una segunda vida en el momento en el que ya no existía el Imperio Romano de Occidente y que pues el derecho romano a su manera tenía vida en el derecho del Imperio Romano Oriental. Pero en Occidente van surgiendo nuevas naciones, como sería el caso de Castilla, o el caso de Aragón, o el caso de Navarra, o el caso de León. Y ni qué decir, bueno, de lo que hoy en día es Francia. Por lo tanto, la forma en la cual se trasladó el derecho, pues era muy importante, ya que gran parte era derecho romano vulgar o con contenidos que tenían que obedecer a las costumbres del sitio y al propio contexto que ya hablábamos que sí que tiene importancia para influir en el texto. Es decir, la observación del profesor Paolo Grossi es bastante importante también desde una perspectiva historiográfica, pero también para la comprensión del derecho como tal. Vamos a ver, continuar con Dors, esta introducción a su pensamiento. Dice Dors, objeto de nuestro estudio es el derecho privado romano, que es el verdadero jus de los romanos, la obra maestra de su jurisprudencia, pues esta es la fuente primaria del jus. Objeto de nuestro estudio es el derecho privado romano, que es el verdadero jus de los romanos, la obra maestra de su jurisprudencia, pues esta es la fuente primaria del jus. Y aquí Dors nos dice qué entiende por fuente, lo cual es muy importante. Fuente, citamos a Dors, es una metáfora para designar las formas de producción del derecho. Para el estudio de un derecho histórico, como es el de la antigua Roma, estas fuentes de producción, en cuanto se materializan en textos, esto es muy del pensamiento de Dors. Perdóname este paréntesis, sigo leyendo. De hecho, voy a jalar desde el principio. Fuente es una metáfora para designar las formas de producción del derecho. Para el estudio de un derecho histórico, como es el de la antigua Roma, estas fuentes de producción, en cuanto se materializan en textos, son también fuentes de conocimiento, algo que ya enfatizábamos el semestre pasado. Constituyen el objeto principal del estudio por cuanto la historia jurídica es ante todo historia de textos. El estudio del derecho romano, concretamente, tiene por objeto los textos, sobre todo los del Corpus Juris, que si bien es una recopilación ya en el Imperio Romano de Oriente, el digesto destaca por contener jurisprudencia del derecho romano clásico. Regresamos a Dors. La terminología
hechos normativos o de normación quizá no presente ventajas para el derecho romano, donde la idea de norma es extraña y perturbadora, y la distinción entre fuentes de producción y fuentes de conocimiento no es clara ni necesaria. Como le decía, siguiendo las palabras de Rafael Domingo, buen amigo, que creo que está por allá de New York, no sé dónde esté, hace mucho que no le sigo la pista. Caray, esto es clave para entender el pensamiento de Dawes. Estamos haciendo una distinción de un derecho que no se expresaba en normas. Lo he repetido hasta el cansancio, pero es que no está de más, porque esa es la razón por la cual se estudia esta asignatura prácticamente en el ámbito de la excepcionalidad dentro de todo el plan de estudios. No estamos estudiando códigos, no estamos estudiando el código civil, no estamos estudiando el código penal. Esto es propio de la asignatura de derecho penal y de civil, ¿no? Esas son sus fuentes. Pero es que la norma jurídica es algo que llegará mucho tiempo después, llegará luego de la Revolución Francesa y tras un itinerario de pensamiento muy, muy específico. Cuando hay un quiebre en el siglo XV y el XVI también, con la práctica jurídica, un quiebre que es criticado por Erasmo de Rotterdam, un quiebre que rompió, valga la redundancia, los nervios del pobre Leonardo da Vinci. Un quiebre que el propio Shakespeare también llega a criticar, se burla de los autores de Bolonia en El Mercader de Venecia, donde había demasiadas citas de autoridad, demasiadas referencias de autoridad. No obstante que algunos consideran a Bartolo Sassoferrato como el jurista más importante de la historia, los siglos XIV, XV, XVI pues van implicando ese quiebre, los posglosadores, los comentaristas. Y el derecho romano tenía otra forma de ser concebido, porque la fuente por excelencia es el jus, discernido por los juristas, no la opinio juris de determinadas personas. Y personas que suelen ser profesores universitarios, magister dixit, que llegan a tener un peso específico muy grande, pero porque lo dice él, no tanto por la sustancia, no tanto por el contenido, sino de quién proviene. Y aquí recuerdo a Gustavo Bueno, este filósofo que les comentaba, él en los debates siempre decía, no me hagan con argumentos de autoridad. Hay un debate muy duro en el que él se enfrenta a dos filósofos muy pobres intelectualmente, que nunca definen para ellos qué es la ética. Y Gustavo Bueno les reprocha, tú has dicho lo que han dicho otros sobre lo que es ética, ya sea Aranguren o fulano de tal, pero tú dame una definición, filosofa, no nada más es un erudito de la filosofía, no hagas una filosofía prosopográfica, es decir, de seguir las biografías de los filósofos, sino razona tú filosóficamente, piensa filosóficamente, ten tu propio sistema. Claro, esto, el pobre de Gustavo Bueno, estaba enfrentando el surgimiento de la posmodernidad, que es escéptica en cuanto al quehacer filosófico, y a menudo es más fácil pensar con lo que nos dijo Hegel o lo que nos dijo Kant que con ideas propias o con un sistema filosófico con el cual podamos razonar para resolver problemas. Entonces, lo normativo es algo que vendrá mucho tiempo después y que será una forma moderna de hacer el derecho, que va a implicar la igualdad de las personas ante la ley. Una igualdad que luego se interrumpe, como sería con una ley de violencia de género, donde la carga de la prueba pues recae contra quien comete esta violencia respecto de una mujer. Todavía no es el caso en México, pero sí sucede en muchos estados de Europa, especialmente en España. Bueno, esto es un retroceso en el Estado constitucional de derecho, pero que, repito, es una construcción que viene del siglo XVIII. Es una constitución jurídica que se ha ido conformando en el transcurso del tiempo a la crítica de esas citas de autoritas y a la búsqueda de un derecho que responda a un nuevo concepto que será la ciudadanía, muy diferente de la ciudadanía romana, sino la ciudadanía en la República moderna,
que la República moderna es también muy diferente a la República romana, de tal suerte que nos encontramos con un fenómeno totalmente distinto. Ahora, es el fenómeno con el cual nosotros pensamos el resto del derecho. Para estudiar el derecho civil, ni se diga para el penal, lo que hacíamos análisis al principio de estos videos en torno al marco jurídico para que las autoridades impongan un cierto orden para mitigar los efectos del SARS-CoV-19. Bueno, tiene mucho de positivo, es decir, de bueno, de favorable, la forma en la cual hoy en día se formaliza el derecho y se hace conocible a través de códigos. Muchos dicen, nos oculta algo el gobierno, el presidente de la República, que es muy dado al chascarrillo, no nos dice las cosas con claridad. Bueno, ahí están los acuerdos en el Diario Oficial de la Federación y ahí no hay lugar a dudas. Y ahí está el decreto y no hay lugar a dudas con eso. Entonces tenemos muy claro en la norma cómo son las cosas. Pero los romanos no decantaban su derecho, no lo redactaban en normas. Ya nos hemos encontrado cuando hemos tenido que analizar algún párrafo del digesto para la solución de casos prácticos, y también, por cierto, aunque sea de esta manera telemática, haremos algunos casos prácticos, pues abordar párrafos del digesto que no son normas jurídicas. No hay una noción general y abstracta que venga acompañada de una sanción. No es un juicio hipotético universal coercible. Si queremos estudiar normas jurídicas, pues tendremos que recurrir al pensamiento de Hans Kelsen, que posteriormente un discípulo suyo incluso hizo una recopilación conocida como teoría de la norma jurídica. En su teoría pura del derecho, pues Kelsen habla de la norma hasta el cansancio, algo que le debe mucho al pensamiento kantiano del imperativo categórico, pero ya elevado al rango del derecho público, no solamente de la moral individual. Y hoy en día, pues sí, estudiamos el derecho en códigos y buscamos el fundamento en esos códigos y en esos artículos. La Ley General de la Salud es un código, de hecho antes se llamaba Código Sanitario. La Constitución, pues sí, es un código de derecho público que rige el orden de nuestro Estado, y así podríamos ir poniendo ejemplos. Ahí hay normas generales y abstractas, pero los romanos no. Los romanos tienden a la solución de casos concretos, porque se trata del discernimiento del jus, de lo que corresponde a cada quien, de lo que pertenece a cada quien, y ese cada quien es un individuo, ¿no? De un conflicto concreto entre dos o más personas, la alteridad, que es una de las condiciones de la justicia. Por eso es una consta en el perpetuas volutas iusum cuique truivere, de darle a cada quien lo suyo. Y continuando con Dors, veamos lo siguiente. El estudio elemental del derecho se designa como instituciones, pero también se llaman así las materias que se acogen en aquel estudio y el conjunto de reglas jurídicas que se refieren a ellas. Se habla como institución de la propiedad, la herencia, el matrimonio o de divisiones menores, compraventa, colación, dote, etc., que aparece también como partes iuris. De la estabilidad de estas materias en que se divide el estudio jurídico deriva otra acepción más estricta de la palabra, institución, en el sentido de entes cuya estructura y función no dependen de la autonomía privada, como son las corporaciones públicas, y también el matrimonio, aunque se contraiga hoy por convenio contractual, de ahí el nombre de institutos que se da a esos entes, principalmente los de fines docentes, científicos o artísticos. Se acordarán que en una clase, un compañero que ya está estudiando Derecho Administrativo, precisamente cuando yo preguntaba qué era una institución, pues él se fue con la finta, en parte porque acertó desde la perspectiva del derecho público, de referirse a los órganos de la administración pública, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Mexicano del Seguro Social, los organismos centralizados y los descentralizados, en fin, todo aquello que deriva del artículo 90 constitucional, y que para ello hay toda una ley orgánica de la administración pública.
Pero bueno, como pueden ver, esto es una derivación del concepto institución. Vamos a seguir con Dors. El uso de instituto para designar instituciones del sistema jurídico es un italianismo. El sistema de estudio por instituciones exige generalizar el uso de sustantivos para designarlas. La tendencia mental de la jurisprudencia romana hacia lo concreto, esto es importantísimo, lo voy a repetir, la tendencia mental de la jurisprudencia romana hacia lo concreto hace que ésta use preferentemente los verbos de acción y solo parcamente los sustantivos formados sobre el verbo, es decir, de verbativos. Y aún solo para designar el acto concreto mismo y no la institución abstracta. Y esto es lo importante. Los romanos no hablaban de abstracciones, si acaso lo habrá ya en el derecho romano vulgar. Por eso es equívoco hablar de instituciones de derecho privado romano, que esto fue mucho de la escuela de la exégesis posterior al Código de Napoleón de 1804. La escuela de la exégesis donde estaba Bonnecasse, Ripper, Boulanger, todos estos autores que sí que tenemos que ver en derecho civil para poder desmenuzar las instituciones jurídicas, que son relaciones jurídicas expresadas de manera abstracta como normas dentro de un código. Pero esto ya es otra cosa, estamos hablando de un derecho que tiene más o menos 300 años de funcionar como tal. El derecho romano no, aquí lo dice claramente Álvaro Dors con una explicación que es impecable. La tendencia mental de la jurisprudencia romana hacia lo concreto hace que ésta use preferentemente los verbos de acción y solo parcamente los sustantivos formados sobre el verbo, de verbativos. Voy a dejar aquí un poquito el problema gramatical para centrarme en algo que sea más fácil de comprender. La tendencia mental es hacia el jus, hacia lo justo concreto, hacia la solución de los problemas concretos. Si Dors empieza hablándonos del jurisprudens como el que discierne lo justo concreto, entonces ya tenemos muy claro cuál es su tarea. Su tarea no es predicar, no es hablar de manera abstracta. Los filósofos, cuando estamos funcionando como tales, podemos predicar abstracciones, algo que luego negará Guillermo de Ockham y que dirá que esos son meros nombres, que hombre, no estamos con la abstracción creando un ente. Eso fue una estupidez que cometió Ockham, que no entendió la nociología de Santo Tomás de Aquino, que estaba a la vez fundada en la nociología de Aristóteles. Lo que pasa es que de la abstracción nosotros podemos predicar un concepto general respecto de entes concretos. Podemos hablar de la taza, no de esta taza. Aquí una taza con Snoopy de escritor, que es la taza que uso para inspirarme, ¿no?, cuando trabajo aquí. Y ahora que me puedo tomar un buen cafecito como este. Pero sí podemos tener el concepto abstracto de taza, y no es un mero nombre, sino es un concepto que es una construcción, un ente de razón, sí, pero que es producto del conocimiento de la realidad, porque puede haber nombres que sean entes de razón que no encajan con la realidad, como un personaje de Marvel que no existe en la realidad. Y los filósofos pues no construyen personajes de Marvel. Hay gente que le encanta ver qué pensó C.S. Lewis en las crónicas de Narnia, o qué diablo nos quiso decir Tolkien en El Señor de los Anillos. Sí, pero los filósofos y los juristas lo mejor es dedicarnos a la realidad. Con estas reflexiones del pensamiento de Dors concluimos el vídeo número 4. Y como siempre les deseo mucha paciencia y mucha salud y obediencia a lo que nos dicen las autoridades. Créanme que los dos acuerdos del 24 de marzo son de mucha relevancia y vale la pena ahí echarse un clavado al diario oficial de la Federación, que ya se encuentra por internet. Hasta luego y que les vaya muy bien.